Es un gusto saludarlas y saludarlos a todos. Mi nombre es Frank Larue, soy guatemalteco y en esta oportunidad estoy aquí participando como miembro del DID. Democracy and Development es una organización que se dedica a explicar por qué el desarrollo es fundamental para la democracia y viceversa, porque sin democracia no hay desarrollo. La base principal que anima a este proyecto es el objetivo 16 de las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. La meta 16 establece con claridad cuáles son las condiciones fundamentales del desarrollo y plantea que para el desarrollo tienen que ser sociedades en paz, sociedades con un sistema de justicia efectivo, sociedades con un Estado institucionalmente fuerte, que además sea incluyente, ninguna discriminación, exclusión, pero que adicionalmente en su funcionamiento sea transparente, con pleno acceso a la información, lo cual también implica el derecho a la libertad de expresión, pero en particular a la libertad de prensa. Esas son las bases del desarrollo, pero también son las bases de una sociedad democrática. Y hoy, con este programa, lanzamos este programa semanal que se va a llamar Superando el Estado Fallido, porque lo que se pretende es que las tendencias autoritarias, antidemocráticas o discriminativas que se ven en varias partes de nuestro continente sean discutidas, sean confrontadas, sean superadas. Y al mismo tiempo, las experiencias positivas, que también las hay, empiecen a ser conocidas y fortalecidas. Hoy quisiéramos empezar este programa hablando del caso de Guatemala como un Estado fallido y del caso de Guatemala en medio de un proceso electoral. Guatemala ha tenido en estos 3 años del gobierno del presidente Alejandro Yamatei un deterioro acelerado que se empezó durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, el periodo anterior. Podemos decir que son casi 8 años de deterioro. Y la razón fue la corrupción. Fundamentalmente ahí el gobierno de turno, pero apoyado por una pequeña élite económica y militar, empezaron a utilizar al Estado como fuente de recursos económicos. Empezaron a comprar contratos. ¿Se recuerdan ustedes de la discusión del caso de Odebrecht y de otros grandes escándalos de corrupción en el mundo? Pues Odebrecht trabajó en Guatemala, pero al igual que el caso de Odebrecht, hay muchísimos otros contratos de construcción y de obra pública, especialmente en empresas, algunas de reciente creación, que fueron concedidas. Pero también se dio el monopolio de la importación de medicinas. Rompieron el vínculo con Naciones Unidas, con UNOPS, y establecieron un sistema propio de importación de medicinas. ¿Por qué? Porque eso implicó aumentarle el valor. Los medicamentos en Guatemala cuestan 3 veces más que en los países vecinos, que en México o en El Salvador, sin ninguna razón ni justificación más que la corrupción y el establecer estos monopolios. Y de igual forma podríamos seguir mencionando que todos los contratos que se fueron dando, hasta en el servicio meteorológico, parece extraño, pero fueron concesiones de equipos de meteorología que se utilizaron para sobrevalorarlos y financiar a la corrupción. Es así como empezó, especialmente en este gobierno del presidente Yamatei, a comprar los votos de diputados en el Congreso. Él ya tenía una bancada de 20 y pico diputados, pero poco a poco fue comprando voluntades y llegó a tener lo que hoy se llama la bancada más grande. Pero esta bancada más grande no lo es tal, no es que representen un partido, es que representan intereses comunes de la corrupción. Controlando la mayoría de diputados y hasta en algunos momentos las 2/3 partes para votos calificados, empezaron a tomar decisiones como a no elegir nueva Corte Suprema de Justicia y se le vencía el plazo, lo cual obligó a un fenómeno que no existe en la Constitución y es que se extendiera el periodo de la actual Corte Suprema. Entonces tenemos que el control que el Ejecutivo logró del Congreso ya le permitió controlar también
a la Corte Suprema de Justicia. Después se logró controlar la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, que es un órgano autónomo del organismo judicial. Tal vez el más importante porque es el que tiene la interpretación de la Constitución misma y de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, también controlada por el Ejecutivo. Y posteriormente vino el proceso de nombramiento de la fiscal general. Aquí se hace una nómina de 6 que sale del Congreso, pasa al presidente y el presidente, por supuesto, escogió a la persona que ya habían designado, a la doctora Consuelo Porras, que también entró a manejar el Ministerio Público en función de los intereses de corrupción del actual gobierno. Mucha gente recuerda a Guatemala por la excelente experiencia que dejó la CICIG, un órgano auspiciado por Naciones Unidas. El último comisionado fue el señor Iván Velázquez, que hoy es ministro de Defensa en Colombia, que realizó excelentes investigaciones. Y sin embargo, este órgano fue expulsado del país por el presidente anterior, Jimmy Morales, porque tenían miedo a las investigaciones. Especialmente hubo un juicio, el de financiamiento electoral ilícito, donde se destapó la información de los grandes capitales del país que financiaron ilegalmente las campañas del presidente Jimmy Morales. Entonces, ya sin la CICIG, sin un órgano internacional técnico de apoyo al Ministerio Público y con una fiscal que le dio vuelta al juego, empezaron a perseguir a los mismos operadores de justicia que habían actuado contra la corrupción, empezando por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que se llama así, FESI, el doctor Juan Francisco Sandoval, que había sido excelente fiscal y que había llevado los casos con el apoyo de la FESI. Él paró siendo perseguido y con múltiples juicios en su contra, y posteriormente muchos fiscales más de la FESI. Varios de ellos en el exilio, empezando por Juan Francisco, pero detuvieron a una fiscal, la fiscal Virginia La Parra, por el solo hecho de haber denunciado a un juez corrupto en acciones ilegales en su judicatura. Y sin embargo, con esta denuncia a este juez corrupto, ella hoy está detenida. Entonces, esta es la forma en que se empezó a utilizar lo que nosotros creemos que es la nueva modalidad de dictadura. Antes las dictaduras utilizaban la violencia física, la persecución, los ataques físicos, la desaparición o los golpes y eventualmente las ejecuciones. Hoy las dictaduras operan tratando de utilizar la ley, artificialmente por supuesto, pero supuestamente generando un espacio de legalidad, usando el derecho penal para lo que nosotros llamamos hoy hostigamiento judicial. Entonces, quien levanta su voz contra el régimen es inmediatamente demandado penalmente. Claro está, esto lo pueden hacer en este momento en países como Guatemala, como mi país, porque controlan a la fiscal general y al Ministerio Público. Esta es la gran tragedia. El derecho penal se vuelve la nueva forma de persecución, de erradicar la crítica. Están persiguiendo el dueño de un periódico, José Rubén Zamora, y director del mismo, está preso porque era el periódico más importante de investigación y de oposición. Hay por lo menos 8 o 9 periodistas guatemaltecos en el exilio también, perseguidos penalmente. Y también empezaron la persecución de jueces mismos, jueces que cumplieron con su misión honorablemente y por cumplir con su misión honorablemente también fueron demandados. Imagínense ustedes lo que es ver totalmente tergiversada la justicia al extremo de que quien opera bien, quien trabaja bien, es demandado. Esta es la realidad de un Estado fallido y esto es lo que debemos de confrontar para poder lograr el desarrollo. Bueno, vamos a continuar conversando sobre cómo superar los estados fallidos
en estos tiempos tan duros para América Latina, Fernando. Entonces, ¿cómo ves tú la región latinoamericana y cómo ves el caso específico de Guatemala? Bueno, primero que todo, agradecer al DIF por la invitación, con ese lema de desarrollo en democracia, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, yo soy consciente y creo primero en el Estado Social de Derecho, ¿ya? Y las garantías que debe brindar ese Estado Social de Derecho a sus ciudadanos. Pero también, además de un Estado garantista, también creo en una ciudadanía plena y una ciudadanía activa que tiene unos deberes. Y en ese sentido creo que como afrodescendiente, como doliente de los temas de las luchas raciales en el hemisferio, yo creo que aún nosotros tenemos unos metarrelatos de nación. Y si tenemos unos metarrelatos todavía de nación o ejercicios todavía de construcción de una nación, lo que quiere decir es que nuestras democracias también están en construcción. Nosotros tenemos o estamos conmemorando muchos países los bicentenarios de nuestras independencias. Entonces, no quiero decir que somos países nuevos, pero sí que estamos en un proceso aún de construcción. Yo me remito a esto porque a veces encuentro un desnivel entre las independencias de nuestros países y las fechas de abolición o manumisión de la esclavización en las Américas. En Colombia tenemos 173 años de abolición legal de la esclavitud. O sea que en esos 28, 30 años, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Con cierta población, ya sobre todo la población afrodescendiente que fue esclavizada. Entonces, hoy podríamos decir, esa población afrodescendiente en las Américas goza de los mismos derechos y de las mismas oportunidades que el resto de la población. Lyndon Johnson, el expresidente de los Estados Unidos, él manifestaba que no es lo mismo sacar a unas personas de la esclavización y colocarlas en una carrera en el mismo partidor a todos y decirle corran que todos somos iguales. Entonces creo que hay que hacer ejercicios mucho más de igualdad y de equidad. Pero en el ejercicio democrático en Guatemala, que es un país que para nosotros cubre una importancia de sobremanera en cómo se lleva ese ejercicio, yo creo que se necesita un proceso de autonomía y autodeterminación de los pueblos, pero además de cómo la justicia puede crear un escenario de tener una contienda electoral en paz, ya con todas las garantías y sobre todo con el valor de los ejercicios de libertad de prensa, de libertad de asociación, de libertad de reunión, ya de que hayan cuentas claras y que no haya una manipulación de las balotas o las urnas, como se les llama. Creo que hoy en día en la región estamos muchos, no sé si la palabra apropiada es atemorizados frente a lo que pueda pasar. Estamos a casi 30 días de la segunda vuelta y aún el Tribunal Electoral no muestra No se ha definido del todo. Sí. No se ha definido del todo, no muestra como unas determinaciones claras que garanticen que esa fiesta democrática que le llamamos, que son las elecciones, pueda darse en los mejores términos. Claro. Y hacemos un llamado a la sociedad civil, a la población guatemalteca, a que se manifieste de la mejor manera, de una manera pacífica, ¿no?
Eso es importantísimo, lo que tú estás llamando, porque este es un momento en que hay que demandar los derechos, ciertamente con firmeza, pero hacerlo en forma pacífica, no dejar que el desasosiego cunda el pánico, digamos, y que de repente pues se salga del cauce democrático, porque eso sería hacerles el juego. Me alegra mucho que hayas empezado por hablar primero también del tema de identidad de los pueblos. Yo sí creo que ese es un tema aún no resuelto en América Latina, o resuelto bien. También yo vengo de Guatemala, un país donde más de la mitad de la población son de poblaciones, pueblos originarios, la gran mayoría maya, pero hay colegas mayas, garífunas y xincas, y población de mestizaje en gran parte del país. Y parte de lo que tenemos que resolver en una sociedad verdaderamente democrática son los temas de identidad. De identidad como pueblo, cada uno de los pueblos, tenemos incluso 22 etnias, pueblos mayas, que tienen el derecho de definir su identidad, su idioma y sus tradiciones, pero también como nación. A nivel nacional también hay una identidad propia. Entonces, ¿qué hace del guatemalteco, la guatemalteca? ¿Qué nos hace ser guatemaltecos? Porque lo que tú decías es importante, es que la democracia en el fondo es un doble ejercicio, es una moneda de dos lados. Por un lado es un Estado que funciona y que garantiza la justicia como factor importante, una justicia igualitaria, pero por otro lado es una ciudadanía consciente que también participa y demanda sus derechos. Si logramos tener pleno ejercicio de ambos, de un Estado funcional y de una ciudadanía activa, es cuando la democracia se da en forma plena. Por eso me gusta citar el objetivo 16, porque el objetivo 16 hablaba de justicia, fortaleza institucional del Estado, un Estado incluyente, o sea, sí, sin ninguna, y un Estado transparente. Y yo creo que esas son características. Ahora, en lo de la segunda vuelta de Guatemala, me parece que tú tienes razón, y es que las autoridades electorales tienen un gran desafío. Hasta ahorita han dicho que sí tiene que haber segunda vuelta, que sí hay dos finalistas, por lo menos ya se declararon los dos partidos finalistas y las candidaturas, tanto presidenciales como vicepresidenciales finalistas. Y se supone que el 20 de agosto deberá haber el ejercicio final. Pero desgraciadamente hay un sinnúmero de gente que vivió de la corrupción todos estos años, que sigue impugnando judicialmente el proceso y especialmente el registro del partido Semilla. Y aquí es donde se habla de nuevo del acoso judicial, de la judicialización del proceso electoral. Si el proceso electoral se dirime en las urnas, lo que hay que exigirle a las autoridades electorales es transparencia, eso sí, y efectividad. Pero no estar metiendo recursos frívolos, improcedentes, para poder entorpecer esto y poder retrasar. Para ellos una victoria sería retrasar las elecciones y por supuesto una victoria mayor sería lograr desafiar el registro del partido Semilla. Esperamos que eso nunca se dé y que efectivamente el 20 de agosto haya elecciones y que gane el partido por el que la población de Guatemala realmente quiere votar. Por supuesto que uno ya intuye cuál va a ser el resultado solo por las maniobras que los sectores corruptos que han ejercido el poder están haciendo, porque son ellos los que están entorpeciendo el proceso y quieren retrasar las elecciones. Claro, yo estoy muy de acuerdo contigo, Fran, y es necesario hoy que ese ejercicio y proceso electoral hoy en Guatemala no deje por fuera la observancia del sistema interamericano de derechos. Yo creo que es necesario, en el marco de las garantías, de la transparencia y también del apoyo a la población, de que no solo la misión de observación electoral de la OEA, sino de la Unión Europea y de otras instituciones ya arregladas en la materia, puedan hacer ese ejercicio. Porque la verdad es que si se inhabilita ese ejercicio de impedir
de que haya una observación internacional electoral, pues quedaríamos en manos, y espero no me vayan a malinterpretar los guatemaltecos, sino en los ejercicios que hay de la tiranía. Hoy en día, las Américas cuenta con varios órganos que han fortalecido la democracia. A pesar de todas las cuestiones que pasan en la Organización de los Estados Americanos, creo que ese es nuestro sistema regulativo. Yo creo mucho en la Convención Americana, o lo que llamamos el Pacto de San José, y ahí hay unas determinaciones que tomamos los países, ¿ya? Entonces, en ese ejercicio de velar por la libertad, de velar por la democracia, de velar por la paz y sobre todo por la garantía de los derechos civiles y políticos, que es hoy en día, desde mi punto de vista, que está más a flor de piel, no solo en Guatemala, sino en la región. Hemos mirado los ejercicios de Honduras, que son ejercicios, diría yo, positivos, y también otros ejercicios de los hermanos del Triángulo Norte, ¿no? Y yo creo, repito, que es el llamado a la ciudadanía a expresarse de manera pacífica, pero también a los organismos del Estado. Yo creo que en el marco del equilibrio de poderes, y sigo en la línea del Estado Social de Derecho, cómo garantizar ese equilibrio de poderes. Y no es apropiado que a un partido político que se sometió a las urnas, que la gente decidió, hoy esté siendo perseguido por el ente acusador. Yo creo que eso no tiene presentación. Y perseguido por delitos falsos, porque la verdad es que hay un fiscal Curruchiche que habla de que hay 5,000 firmas falsificadas. Él no puede saber si no han revisado ellos las firmas, entonces está especulando, está haciendo especulaciones con tal de perseguir a un partido. Esto es muy mala muestra, da la idea de que ya hay un prejuicio político de favorecer al otro partido para las próximas elecciones. Entonces tú tienes razón, este es el momento en que hay que hacer valer los organismos de derechos humanos. Todos creemos, como tú dices, en el Pacto de San José, en la Convención Americana. La Comisión Interamericana ha sido muy clara en pronunciarse. Hay una relatora de Guatemala, Esmeralda Rosemena, como comisionada, que ha jugado un papel muy, muy importante. Creemos que es el momento en que la misión de la OEA también fue de las más activas. La de la Unión Europea también. Hay una misión de observación interna apoyada por NDI, que también ha jugado un papel, y hay después múltiples experiencias de observación de varios sectores del pueblo de Guatemala. Creemos que todo esto es positivo, porque entre más iniciativas de observación haya, pues más garantía de transparencia puede haber para estas elecciones. Yo creo que de alguna forma Guatemala es un país pequeño, pero el ejercicio que se está dando en este país, que es un ejercicio donde se está utilizando el acoso judicial en forma absurda, con delitos ficticios, pero es también una medida para el continente. El Consejo Permanente de la OEA recibió el informe de la misión de la OEA y existe siempre la posibilidad de hacer un llamado a la Carta Democrática de la OEA. Y me parece que esto es importante en estos momentos, porque parar las elecciones sería equivalente a lo que llamamos un golpe de Estado técnico, o en este caso un golpe de Estado judicial, porque sería tratar de darle ficción judicial a un golpe de Estado, ¿no? Claro, yo creo que en otrora el continente vivió estos ejercicios que estamos viendo hoy en Guatemala, sobre todo en las dictaduras del sur, en los regímenes autoritarios en el sur, y de alguna otra manera el continente se estancó en esos momentos. Creo que hoy hay una visión de desarrollo del continente, del desarrollo ligado a la democracia, porque ninguna democracia que, entre comillas, vulnere derechos es una democracia activa y pertinente, es más bien un régimen autoritario. Yo sí creo que países como Guatemala
Y los otros países de la región, que no quiero mencionar, pero sí en el sur, como Colombia, donde en algún momento hubieron conflictos armados internos, donde hubo insurgencia, entre comillas, por las mismas cosas que están pasando hoy, porque no se garantiza el derecho primario a elegir y ser elegido. Así es. Ya a la libertad de reunión y asociación, como el Partido Semillas. Entonces, nosotros no podemos caer en ese lado oscuro de la democracia, si se puede decir. Necesitamos avanzar plenamente, y algo que me parece también fundamental en Guatemala es, como lo decías, Fran, el tema de la diversidad étnico-racial, ¿no? Fundamental la población aborigen, la población indígena. La inclusión de todos los sectores. Claro. Miré que hace 4 años hubo un ejercicio también donde inclusive hubo un precandidato a la presidencia garífuna. Ya, yo creo que esos visos de que es importante, sin lugar a dudas, de que haya una candidata mujer, ya, yo creo que la paridad de género es importante en la democracia, en los marcos de la inclusión, por fuera de las ideologías políticas. Yo creo que las democracias nuestras, Fran, necesitan un nuevo rostro y unas nuevas voces. Y yo creo que ya pasé un poco más de la edad de joven, pero yo sí creo que necesitamos un proceso de relevo generacional, de nuevos liderazgos, ya con nuevas visiones, ya con nuevas perspectivas. Estamos en un mundo globalizado, Fran, ya donde la tecnología ya juega un papel hoy importante en nuestras sociedades. Y cómo utilizar esos avances tecnológicos en los temas de la democracia, en temas de información, de comunicación, aunque tenemos también algunos recelos frente al tema de los algoritmos, ya porque mandan una información subjetiva, ya donde a cierta población solo le enfocan ya hacia una tendencia y no hacia varias tendencias. Pero yo sí creo que la gente de Guatemala es una gente muy linda. Cuando he ido a la Antigua, a la ciudad, cuando he estado en Livingston, en Puerto Barrios, o sea, hay mucha riqueza, mucha diversidad. Y el valor de Guatemala está y su riqueza está en su diversidad. Exactamente. Ya en que es un pueblo pacífico, que es un pueblo trabajador, que es un pueblo que quiere avanzar, que quiere el desarrollo. Y nada, esto es un mensaje de aliento, un mensaje más fresco, más de estar contentos por esta contienda y no dejarnos anonadar por las tramoyas que quisiera ser el ente acusador. Y yo sé, al igual que Fran, de que esto es un bache que hay ahí, que se va a superar y que es lo que todos estamos esperanzados, ¿no? Sobre todo también de que a los periodistas, a los comunicadores sociales se les respete ese derecho a la prensa, a la difusión, a la información, de que no haya ejercicios de coartar esto, de que no hayan ejercicios de mordaza. Y nada, esperamos que el gobierno de Guatemala sea un gobierno abierto, ya donde la gente pueda ir, participar, ver, porque no crea que Guatemala se está jugando solo el futuro de su país, es el futuro de la región. Ya, Bueno, me alegra que lo digas, porque yo creo que es cierto. Guatemala es un país pequeño, pero en este ejercicio es un ejercicio de demanda democrática del continente, digamos. O sea, estamos viendo si las democracias se pueden poner a prueba o no. Guatemala está al borde del colapso, un estado fallido que estamos tratando de superar, por eso este programa. Pero además un estado que se permitió penetrar por carcomer internamente por la corrupción. Entonces es un estado que hay que rescatarlo. O sea, parte del inicio de una nueva esperanza es ganar las elecciones,
que concluyan en paz y con tranquilidad, pero la otra gran parte va a ser cómo empezar un proceso de reforma del sistema de justicia, de todas las reformas del Estado, de control de cuentas, de todo el sistema educativo, de salud, de todo. Ahí va a haber que volver, es casi como reconstruir una casa desde los cimientos. Pero bueno, este es el desafío histórico. Comparto contigo que hay que tener una actitud de recambio generacional, pero nosotros insistimos, en Guatemala siempre hubo, especialmente en la cultura maya, mucho respeto por los, le llaman ellos los abuelos, los ancianos. Y me gusta mucho porque yo siempre digo que se debe dar el recambio generacional, obviamente debemos dar paso a estas nuevas juventudes tecnológicas, pero al mismo tiempo debemos de insistir en un diálogo intergeneracional. Yo creo que estas nuevas generaciones tienen mucho que aprender de la memoria histórica del pueblo, entonces, y esta memoria histórica acumulada en las generaciones anteriores. Entonces son los dos fenómenos, sí el recambio, pero sí el diálogo para aprender también unos de otros. Y te agradezco muchísimo, me parece que esto ha sido una experiencia muy linda para poder conversar sobre tanto el espacio democrático en general, lo que es el desarrollo y la democracia, como la experiencia de Guatemala en particular. No, muchas gracias y un saludo especial con mucho amor al pueblo guatemalteco. Gracias. Agradecemos a todas y todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy en este primer programa de Superando el Estado Fallido. Como dijimos, este es un esfuerzo del proyecto Democracy in Development, DID, para traer a ustedes cada semana un programa de televisión con temas fundamentales del continente americano sobre democracia y desarrollo y cómo los dos conceptos están vinculados. Sin desarrollo no hay democracia y sin democracia no hay desarrollo. Y recordando siempre los elementos fundamentales del objetivo 16, de los elementos de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es la base nuestra para trabajar este programa y espero que nos siga semana a semana para poderlo acompañar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias.